chico que se encuentra solo al fondo de una mazmorra o cueva. Él se encuentra confundido ya que se despierta en un lugar totalmente oscuro. Lo primero que piensa es cómo volver a subir. Buscando unas escaleras, resulta que este lugar es mucho más grande que los niveles anteriores y se encuentra con un conejo, cosa que lo confunde porque piensa que los monstruos ahí son mucho más bestiales. Para su sorpresa, resulta que ese conejo sí era peligroso, pero unos momentos después, cuando este lo iba a atacar, aparece una bestia mucho más aterradora, un oso gigante o algo así, que mata al conejo que aterró al chico y también le arranca el brazo a nuestro prota inmediatamente. No me lo desarmen como un Lego. Ya me hicieron eso con el maldito Sasuke. Tras esto, el chico se da cuenta de que solamente es una presa en este lugar, así que comienza a utilizar una habilidad de transmutación que sirve para modificar la tierra, de manera que se termina escondiendo. En total desesperación, mientras pierde sangre, queda bajo un cristal curativo y se desmaya. Al despertar ve que un cristal lo está curando y recuerda cuando estudió sobre eso 10 días antes. También que es débil a pesar de haber entrenado tanto, arrepintiéndose de haber entrado aquí. Mientras sigue recordando, ve cómo entrenaba con sus compañeros en la cueva niveles mucho más arriba, donde nada es tan peligroso. Allí, Amanogawa lo salva y una chica llamada Kaori le pregunta si está bien, revelando a la vez que el chico se llama Hajime Nagumo. Un chico del grupo se ve molesto porque él tiene la atención de Kaori. Este va a buscar un cristal que activa una trampa, obedeciendo lo que le dijo su profesor. En ese momento se llena de bestias, un dragón y muchos esqueletos. Ellos intentan correr hacia atrás mientras su profesor los protege, pero en un momento, Hajime va al frente creando un muro con la transmutación. Ese es un verdadero hombre. Bro, ¿llevas horas en la Play Store o en la App Store en busca de un juego para estar viciado? Pues no busques más, porque hoy te traigo Raid Shadow Legends. Es un juego RPG totalmente gratis, actualmente con más de 80 millones de descargas. Según mi opinión, tiene gráficos parecidos a los de una consola o PC. Además dispone de 650 campeones únicos para coleccionar y con toneladas de jefes para enfrentar. Y siempre habrá nuevos campeones y actualizaciones nuevas cada mes. Cada gran juego tiene algunos retos serios esperándote cerca del final, algo a lo que realmente puedes hincarle el diente si quieres dominarlo. Pues bien, en Raid Shadow Legends, ese final es Dome Tower y es una pasada. Para llegar a lo más alto necesitarás un ejército de campeones. Los niveles normales de la Dome Tower suelen ser bastante fáciles de superar si cuentas con un equipo fuerte, pero los jefes son muy duros y necesitas especialistas de verdad si quieres derrotarlos. Bueno, Raid Shadow Legends sigue creciendo y mejorando con una de las características más solicitadas, el PvP de arena en directo. Raid te permite enfrentarte a otros jugadores en directo, eligiendo y expulsando campeones antes de batirte en duelo para determinar quién es el guerrero definitivo. Pero no solo lucharás por el prestigio, la Life Arena también trae recompensas increíbles. Me refiero a nuevos conjuntos de artefactos, fragmentos para un campeón de Void Legends, fragmentos para un campeón de Void legendario y crestas de arena en directo especiales que desbloquean nuevas y poderosas bonificaciones en el gran salón. Con todo esto y mucho más de Raid, si aún no has empezado a jugar, ¿a qué estás esperando? Haz clic en mi enlace de la descripción o escanea mi código QR para conseguir increíbles regalos. Estamos hablando de un campeón épico, Thalía, y otras cosas útiles que te ayudarán a empezar bien el juego. Luego pasamos a ver que Kaori había soñado que esto iba a pasar, y ella dice que estaría para rescatarlo si llegara a pasar, ya que Hajime sabía que él era débil. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Volviendo al presente, vemos que Hajime se siente totalmente traicionado. Un Hajime totalmente cansado se levantaría tras tomar agua bendita que cayó del cristal curativo, y al ver unos lobos va a luchar contra ellos. ¡Qué valiente! Estando totalmente hambriento, los mata y los come, cosa que le hace sentir totalmente mal, porque se envenena debido a eso. Pero al seguir cerca del agua bendita, el veneno de la carne de estas bestias no lo mata. El pelo de Hajime y todo su sistema cambiaría de un momento a otro, volviéndolo muy poderoso. Su pelo pasó a ser blanco y subió muchos niveles. También consiguió la habilidad de poder usar la magia sin tener que decir la habilidad en voz alta. También puede controlar electricidad ahora. Gracias a todo esto, Hajime ahora encuentra unas piedras que le permitieron crear un revólver y balas. Utilizando su energía eléctrica lo activa y ¡kapun! Tras eso a su revólver le pone el nombre Tanner.
Al comer el conejo se da cuenta de que no sube lo suficiente de nivel y consigue la habilidad para teletransportarse y ser más rápido. Hajime, con una fuerza mucho más grande que en un principio, va contra la bestia que lo aterrorizó. El combate se encontraba parejo, pero Hajime preparaba una trampa. Él tenía una granada cegadora. Gracias a eso puede dejar ciego por unos momentos al oso y le dispara, arrancando su brazo. Hajime lo empieza a comer y se vuelve más fuerte. Para finalizar con la vida de este monstruo, utiliza electricidad y le dispara con una bala de su revólver a la cabeza. Y está totalmente determinado en ir a matar a la persona que lo hizo caer a las profundidades. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban y dejen su like si les está gustando este video. Ahora sí, continuemos. Luego Hajime sigue avanzando y así se encontró una lagartija que podía petrificar. ¿A qué me suena esta referencia? Sí, creo que Dark Souls. Miren, sí están totalmente parecidas, ¿no? Solo falta el cartelito de "Has muerto". Ante esta lagartija, Hajime no tiene problemas para enfrentarla, ya que tiene una granada cegadora y agua bendita encima. Además, ahora trae una capa que se le ve muy bien. Hajime siguió matando bestias mientras recolectaba sus datos en piedras, así llegando al nivel 29 del abismo. Siguió y siguió bajando hasta el nivel 44. Ahora toca cambiar de perspectiva. La gente del reino logró llegar al nivel 65 por un cristal que los teletransporta, pero allí no tienen oportunidad de hacer algo. Por otro lado, se expanden los rumores de que Hajime está muerto y dicen que no hablen más de eso. A pesar de que varios no están de acuerdo, acceden. La amiga de Kaori recuerda cómo todo sucedió y siente culpa por no dejar que ella vaya a buscar al chico que prometió proteger. Esto llegó al punto de que la incapacitaron para que ella no se lance al vacío. También se nos comenta que hay una guerra entre humanos y demonios. También están los hombres bestias, aunque no están involucrados en la guerra. Como los demonios dominaron a los monstruos, la balanza está a favor de ellos, y de esa manera fue que Hajime y todo su curso fue invocado a este mundo. Ellos deciden luchar por este mundo, esto a pesar de que su profesora se negó a que luchen. También se revela que el nombre de la amiga de Kaori es Shoko. En la noche, Shoko se encuentra entrenando y escucha a Hiyama, el traidor, quien anda murmurando sobre de que nadie se dará cuenta de lo que hizo. Él se asusta inmediatamente y escapa de ella por temor a que se dé cuenta de que él los traicionó. Ella intenta olvidarse de eso y dice que no es posible. Kaori, tras tantos días, despertaría. Ella no recuerda lo que pasó y pregunta por Hajime. Shoko se siente mal al verla llorar porque quiere ir a rescatar a Hajime, pero no le permite rescatarlo. Al amanecer, Kaori le dice a Shoko que se volverá más fuerte con tal de rescatar a Hajime y le pide su ayuda. Shoko dice que sí lo hará. Volvemos con Hajime, que se encuentra frente a una puerta donde está decidido a eliminar a lo que sea que hay detrás de ella, si es un peligro. Al intentar abrir la puerta, despiertan dos titanes. Se da cuenta de que lo atacarán entre ambos, así que decide disparar al ojo de uno para que solo sea un combate contra el que sigue de pie. Hajime dispara muchas balas al titán, que solo se defiende y teme por su vida, para generar mucho humo, haciendo que el titán no lo pudiera ver. En ese momento, Hajime aparece por la espalda de él y le dispara, eliminándolo. Tras eso, Hajime revisa los cadáveres de estos titanes. Ellos contienen unas piedras de maná que sirven para abrir la puerta. Al entrar a esta sala, Hajime se encuentra con una chica que está sellada de manera mágica. Ella le pide ayuda y Hajime pensó en abandonarla. Al escuchar que a ella también le habían traicionado, Hajime decide volver para ayudarla, pero primero decide preguntarle por qué fue sellada ahí. La chica le dice que es una vampira. Su familia la traicionó porque quería el poder y la dejaron ahí porque la consideraron un peligro, ya que ella se puede curar en segundos. Al ver la mirada tan triste de la chica, él siente pena por ella y decide liberarla, a pesar de que el sello es muy poderoso incluso para el poder mágico que tiene ahora. Cuando la libera, la chica le pregunta su nombre. Hajime le responde y la chica le pide que le ponga un nombre porque quiere olvidar el que le puso su familia. Hajime le pone Yura, ya que sus ojos les hacen recordar a la luna.
La tranquilidad no duraría mucho, ya que unos proyectiles se dispararon hacia él y se puso frente a la vampira para protegerla. Hajime se tiraría agua bendita en las heridas y Yue le quita las lanzas que le cayeron a nuestro protagonista. Momentos después, Hajime le da la capa a Yue y también le pide que se sostenga a su espalda, ya que un escorpión los estaba atacando. Ambos se lanzaron al ataque contra este escorpión colosal. A pesar de dispararle y seguirle disparando, esta bestia no recibía daño, por lo que Yue decide empezar a absorberle la sangre a Hajime. El escorpión intentó encerrarlos con una esfera de tierra con la habilidad de transmutación, aunque esto no sirve contra él, porque es una habilidad que domina bien. Tras absorber la sangre de Hajime, Yue lanza una esfera gigante de fuego azul hacia el escorpión. Esta es muy efectiva, así que Hajime le pregunta si puede hacer eso otra vez para que le dispare en un punto débil a esta bestia, cada uno en simultáneo. De esta manera, nuestra dupla principal lograría derrotar a este escorpión gigante. Yue le pregunta por qué no la abandonó, a lo que Hajime dice que él no la traicionaría, ya que confió en él para darle su seguridad. Mientras Hajime cocinaba los restos del escorpión, él le cuenta a Yue que los vampiros fueron asesinados hace mucho tiempo, casi unos 300 años, por lo que piensa que Yue debe tener más de 300 años, aunque no sabe cuál es su edad específica. Explica que vivió esa cantidad de años debido a su regeneración y es por eso que no envejeció. Yue también le cuenta a Hajime que un grupo de rebeldes se rebeló contra los dioses y por eso están estas cuevas y que se ocultaron en las mismas, donde están ahora, después de haber fracasado en su rebelión. Supuestamente estos rebeldes viven en lo más profundo de estos lugares. Hajime crea un francotirador con los restos del escorpión. Mientras bajaban a las profundidades, Hajime le contó a Yue sobre cómo fue traicionado y cómo ha llegado hasta ahí. Después de escuchar la historia de Hajime, se puso muy mal por él. Pero a él ya no le importaba nada de eso. Nuestro protagonista quiere regresar a casa. Como Yue no tiene un lugar a donde regresar, él le propone volver con él, aunque le dice que será aburrido porque no hay magia. La vampira aceptó inmediatamente y de repente empezaron a sonar cosas extrañas. Mientras tanto, se muestra que el grupo anterior de Hajime iba a continuar yendo a la cueva. Mientras seguían bajando, Yue y Hajime se encontraron con un grupo de T-Rex que tuvieron que perder para deshacerse de un grupo de flores parásito. De repente llegaron a una zona que estaba llena de unas esferas verdes. Le salió una flor en la cabeza a Yue que la terminó controlando e hizo que ataque a Hajime. Esta bestia no podía controlar a Hajime por toda la carne de bestia que él consumió. De repente Yue le pide que le dispare con tal de que no le haga daño a él. En ese momento Hajime se queda bastante... ¿ah? Y dice, eso me facilitaría las cosas, y elimina a la bestia fácilmente. A su vez, libera a Yue del control de esta bestia. Luego del combate se ponen a charlar en una fogata, y de esta manera Yue le dice a Hajime que solo necesita sangre para alimentarse, y empieza a temer de ella de tanta sangre que le saca, volviéndose un momento gracioso. Después de haber bajado tanto juntos, ellos dos llegaron al nivel 100. Hajime, al haber llegado ahí, se vuelve más cuidadoso, porque ahora se acerca el enemigo final de esta cueva. Al entrar a la sala que los esperaba, se encuentran en un lugar lleno de cristales gigantes. Ambos estaban confiados, pero de repente se siente un temblor, y con ese temblor se acercaría el jefe final de este lugar. Este era una hidra, con cabezas de varios colores. La hidra los atacó con un sin cesar de ataques, y no les daba tiempo de defenderse. Así, ambos atacaron en simultáneo para intentar hacerle daño. Resulta que la cabeza blanca les daba regeneración a las demás, así que terminaron por enfocarse en esa. De esta manera, los dos deciden atacar en simultáneo a la cabeza blanca, pero la hidra era inteligente y defiende la cabeza curativa. Otra de las cabezas le dio una ilusión en la que Hajime la abandonaba, así que él se protegió en un lugar para poder despertarla. Cuando Yue despierta, Hajime le da un beso y le dice que derrotarán a la hidra y ambos saldrán de ahí para volver a casa. Hajime utilizaría el francotirador de una vez por todas. Entonces Yue intenta utilizar toda la magia posible para distraer a la hidra. La hidra intentó utilizar la misma magia ilusoria contra Hajime, pero como él no se siente apegado al pasado, no surge efecto en él. Así que momentos después dispara finalmente con el francotirador, que es mucho más poderoso que cualquier francotirador que hayan visto. Gracias a esto eliminan 3 cabezas de la hidra.
El próximo ataque sería de Yue y eliminaría otras 3 cabezas. La última cabeza de la hidra, la cabeza blanca, dispararía a Yue para que Hajime se lance en su defensa. Hajime cae al suelo tras este ataque y empieza a perder mucha sangre. Yue se acerca totalmente preocupada mientras la hidra prepara otro ataque, así que la vampira crea un escudo mientras intenta escapar con nuestro héroe principal. Cuando logra refugiarse, le da agua bendita para intentar curarlo. Y después de eso, va a atacar a la bestia que le hizo daño a Hajime. Esto fue en vano, ya que cayó momentos después. Cuando Hajime escucha a Yue llorar, se despierta para rescatarla. Un detalle que me olvidé es que Hajime perdió su ojo en el ataque que la hidra le había lanzado anteriormente. También cuando despertó, sus habilidades se potenciaron, así que ahora era mucho más rápido y podía esquivar los ataques de la hidra. Hajime le dijo a Yue que tomara su sangre. De esta manera ella también se volvió más rápida. Tras eso, Hajime se lanza al ataque y hace que le caiga todo el techo encima, para que finalmente Yue incinere a la hidra con una bola de fuego gigante. De esta manera ellos dos ganaron el combate finalmente, aunque estaban totalmente exhaustos. Pasando con el papa del reino, la profesora le estaba reclamando por hacer trabajar a los chicos del curso de Hajime, ya que algunos se encontraban afectados por la desaparición de él, porque pensaban que estaba muerto. Por otro lado, los chicos se encontraban en la cueva y estaban apoyando a Kaori, que se encontraba afectada aún por la desaparición de Hajime. Cuando Hajime y Yue vuelven a la superficie, se encuentran con una chica conejo que los estaba esperando. Pero ellos dos no muestran nada de interés en ella, sino que pasan de la chica conejo. Esta chica conejo me recuerda a cierta diosa inútil de un anime bastante conocido, ¿verdad? Esta chica se sujeta de la pierna de Hajime. La coneja le pide que salve a su familia, incluso intentando seducirlo, pero no le funciona. Ella se llama Shia y llora para que Hajime le ayude. Eso funcionó, ya que Hajime aceptó, y para poner celosa a Yue, empieza a decir que es más bonita que la vampira, así que Yue termina lanzando un hechizo a la molesta. Por otro lado, la chica conejo fue exiliada en su clan, ya que a pesar que los hombres bestia no pueden usar magia, Shia puede hacerlo. También puede ver el futuro, capacidad que solamente tienen los monstruos, por eso sabe que todos serán eliminados en su pueblo. Al principio iban a rechazar a ayudarla, pero Yue se apiada de ella y terminan por ir a su pueblo. Cuando llegan allí, Shia empieza a gritar. Esto enoja a Hajime, mandando a la coneja como carnada, dando un momento muy gracioso si soy sincero. La verdad lo disfruté bastante y creo que de tan gritona e insoportable que llegó a ser, hasta se lo merecía, aunque me dio algo de pena. Es muy inocente a veces la pobrecita. Hajime enfrenta a las otras tribus, logrando que ganen aliados, y llegaría una etapa de paz a la tribu de la coneja. Hajime le dice que solamente quiere volver con Yue a su hogar y Shia le pide ir con ellos, aunque claro que se niegan porque son una carga. Al siguiente día, la tribu de esta chica pediría que los entrenen porque quieren dejar de ser tan débiles, pero son muy débiles y patéticos, haciendo que Hajime se salga de sus cabales. Incluso llegan a ser muy cursis y se ponen felices por ver flores. Es por eso que Hajime les dice que deben matar o ser asesinados, y desde ese momento empiezan a ponerse más serios. Incluso Shia se vuelve contrincante para Yue. Luego de eso, la coneja se confiesa a Hajime, dejando sus sentimientos muy claros. Por otro lado, toda la tribu de la coneja se volvió súper loca, al punto de que son súper violentos y ahora se pueden defender por cuenta propia. Con el anillo de Oscar se activó un altar en el bosque de la niebla. Ese dará un poder a quien reina todos los anillos de los supuestos rebeldes, que al final no lo era. Toda la tribu de la coneja quiere ir con ellos, pero Hajime, para detenerlos, les dijo que protejan el altar. De esa manera logró quitárselos de encima. Luego, la coneja recordó su pasado con su madre, que le dijo que encontraría a alguien especial para ella, y dijo que fuera del bosque conocería personas que serían muy agradables con ella, refiriéndose claramente a Hajime y Yue. Yue en estos momentos se quiere morir por la promesa que Hajime hizo de llevar con ellos a Shia en su combate anteriormente. Así que Hajime sigue intentando detenerla, diciendo que no la aceptarán en el mundo real. A pesar de eso, ella sigue insistiendo, y eso que los dos principales la consideran una inútil.
Las aventuras continuaron y la coneja no era querida por su equipo. Por otro lado, llegaron al otro laberinto gracias a ella. Dentro la encontraron y se había orinado debido al miedo que tenía. En este caso no era una cueva el lugar, sino que era un laberinto y estaba lleno de trampas. A pesar de todo, la coneja no era tan inútil como creían ahí dentro, ya que golpearía todas las trampas. Aquí adentro las trampas iban dirigidas a la coneja y a nadie más del grupo, solo porque el dueño de este lugar tenía una bronca con ella. Volvemos con el curso del protagonista. Su profesora estaba por salir de viaje y algunos alumnos se encontraban preocupados por la muerte de Hajime, más bien su supuesta muerte. Yendo nuevamente con Hajime, vemos que se encuentran en un lugar lleno de armaduras y mandan a la coneja enfrente porque resiste muchos golpes. Aunque Yue y Hajime le cubren las espaldas y combaten sin dificultades, las armaduras comenzaron a rodearlos, así que la coneja golpeó la puerta y lograron seguir avanzando. Detrás de la puerta se encontraría el jefe final de este lugar, y es una armadura gigante, mucho más que las anteriores que habían visto. Reisen le pregunta a Hajime por qué está ahí. Él dice que quiere volver a su mundo porque sus dioses lo enviaron ahí, que no le interesa nada más que eso. Hajime le pregunta si el poder de este lugar sirve para irse de ese mundo, así que atacan todos juntos a Reisen. El jefe de este lugar no pensaba rendirse, así que le empieza a tirar un montón de piedras a nuestro grupo principal. En conjunto logran escapar de ese ataque tan brutal. Reisen después de eso se quedó totalmente sorprendido y lo derriban, colocando un cañón muy potente sobre su armadura. Gracias a la fuerza de Shia destruyen a Reisen. Hajime y también Yue felicitan a la coneja por lo que hizo. Reisen antes de morir advierte a Hajime y le dice que le desea buena suerte y también le dice que se volverá un dios asesino en el futuro. Luego de eso la armadura parlante moriría. O bueno, eso creíamos, ya que se dirigieron a una puerta algo sospechosa y allí se encontraba la verdadera persona que controlaba todo este lugar. Todo el grupo estaba muy furioso al haber encontrado a esta persona y piensan que es patética. Al final Hajime termina sacando sus poderes, que parece ser que es magia gravitatoria, y además le hace soltar todos los recursos que tiene ella. Ah, sí, Reisen era mujer y me confundí. Finalmente termina expulsando a nuestro grupo principal de ahí. En medio de su expulsión, porque estaba lleno de agua, la coneja ve un pez con una cara de chica del chat que le hace asustar y salir sin aire. Hajime la rescata y le da respiración boca a boca, aunque resulta que la coneja se estaba aprovechando de él y luego no lo quería soltar. Eso hace enojar a Hajime y la vuelve a tirar al agua. Luego llegan a un pueblo y van a una posada. Sí, las chicas empiezan a pelear y esto molesta a Hajime y lo humillan públicamente, así que se enfurece con la coneja por provocar toda la situación. En la ciudad que nuestro grupo había llegado, un tipo los buscó porque escuchó que ellos habían superado el laberinto de Reisen. El encargo que les dio fue buscar a un grupo que se perdió en las montañas. En él se encontraba el conde, se supone, así que debido a eso no saben cuál es el enemigo que se espera. El líder de esta ciudad les pide ese favor porque es un viejo amigo de él. Este tipo les ofrece todo el apoyo posible en el futuro, así que Hajime pide dos condiciones: placas de estado y que si alguna vez lo necesitan, harán lo que Hajime pida. Así que hicieron un trato. Llegaron a un pueblo junto al lago. Allí estaba trabajando la profesora de Hajime y desapareció un alumno de su grupo. En ese momento llega nuestro protagonista al lugar y se dan cuenta que es su antiguo alumno. Ella se pone feliz de que reaparezca. Las chicas hacen lío y todos miran raro a Hajime. Hajime le cuenta cómo terminó de la manera en la que está actualmente a la profesora. Después un tipo insulta a la coneja. Eso enoja a Hajime y también a Yue, por lo que el albino le dispara al random. Hajime dice a la profesora y a los caballeros que no se metan en su camino. Hajime por la noche va a visitar a la profesora, que quiere llevarlo de vuelta con ellos, así que decide explicarle la historia del mundo, de los creadores de las cuevas o mazmorras, como prefieran decirles. Los dioses pusieron en contra de la humanidad a los libertadores, así haciendo que se escondieran. Ellos darían su poder a las personas que superen sus pruebas. La profesora dice que Kaori estuvo siempre preocupada por él. Hajime le pregunta si está bien y advierte sobre el traidor del curso. De esa manera se retira Hajime. Al siguiente día
días encuentran a la profesora y el grupo de ella en el bosque. Ella le pide que le termine de contar lo restante que sucedió en la primera cueva. Después de que le contó todo a la profesora, ella se quedó dormida. Hajime es bueno con ella por la preocupación que demostró. Al llegar al medio del bosque, Hajime tiene unos drones. Sí, cada vez tiene más tecnología. De esta manera, poco a poco se acercó a las montañas. Allí había huellas gigantes. Finalmente, detrás de una cascada, parece que encontraron algo. Allí estaba la persona que fueron a buscar por el encargo. El tipo que rescataron se llama Will y dice que los atacó un dragón. Hajime se enoja con él porque se siente triste por la muerte de todos los demás. Se estaba haciendo de noche, así que el grupo decidió volver, pero de repente aparecería el dragón negro que mencionó Will. Hajime dice a todos que corran e invoca un escudo con el que defiende a todos. Con un poder mágico de Yue pueden derribar al dragón y finalmente la coneja le daría un golpe. De esa manera el dragón estaría en el suelo, aunque todavía no lo derrotan. El albino pide a la profesora que saque a todos los demás de la zona, ya que se volvieron un estorbo. Hajime usa el francotirador contra el dragón y sus nuevos poderes de gravedad, así lo derriba, ya que Shia le encaja unos golpes por sorpresa. Ahora sí, el dragón fue derrotado. Hajime ataca al dragón por el punto débil, pero él le pide piedad, ya que es una mujer bestia. Hajime la tortura y el dragón confiesa que la obligaron a matar a los aventureros que desaparecieron y la estaban controlando para matar a todos a pesar de que no quería hacerlo. Yue sabe que la dragona dice la verdad, debido a que sabe que los humanos dragón no mienten. Hajime iba a matarla, pero Yue hace que cambie de idea y en el momento que libera su punto débil, la mujer dragón vuelve a su forma humana. Esta chica se llama Tio Clarus y dice que quien la controló envía un ejército de monstruos al pueblo cercano. La dragona ahora intenta sumarse al grupo principal y la lleva a pesar de que Hajime no quiere eso. La profesora, luego de todo esto, le pide a Hajime que salve a la gente del pueblo. A esto Hajime le dice que sí será su profesora a pesar de las decisiones que él tome. La profesora le responde que sí, siempre que él escuche primero lo que tenga ella para decir. Después de toda esa conversación, Hajime accede a ayudar a la gente. De esta manera ayudan a evacuar a todos los que están en el lugar. También había preparado un muro donde se puso a esperar a los que iban a atacar. La profesora, a pesar de eso, estaba preocupada y le pide a Hajime que regrese a salvo después del combate. En la noche, una compañera de Hajime llamada Sonobe le dio las gracias debido a haberle salvado la vida en las mazmorras antes. Nuestro protagonista fue frío con ella en un principio, pero finalmente decidió darle palabras de apoyo antes de que se fuera. La dragona en este momento estaba espiando y le quiere pedir un favor a Hajime. Como él la ignora, ella se pone feliz. Sí, esta chica es muy rara. Resulta que en realidad se quería sumar a viajar con nuestro grupo principal, pero las demás chicas saben que será de mucha ayuda con sus poderes. Luego de un rato, Hajime motiva a todo el pueblo dando palabras de aliento para que todos vayan a luchar contra el ejército de bestias. Esto gracias a que la profesora se había convertido en una diosa de la agricultura o algo por el estilo al llegar a ese mundo. Con el francotirador, Hajime logra derribar un par de bestias con un solo disparo. También todos tenían nuevo armamento, por lo que se ve, Hajime estuvo preparando nuevas cosas, entre esas un anillo para potenciar el poder de Tio. De esta manera, la dragona pudo lanzar una tormenta de fuego hacia el ejército, que se ve bastante parecida a la Materasu de Naruto. Luego de eso, Hajime y la coneja disparan y disparan a las hordas de enemigos que no paran de llegar. La dragona había usado mucho poder y el anillo se había roto, así que cae inconsciente. Ya todos estaban quedando sin energías, por lo que deciden utilizar un gran ataque. Yue utilizó un dragón eléctrico. Gracias a eso es que Hajime se pudo meter entre las líneas de los enemigos. Están buscando a quien manipula todas estas bestias. El controlador de la bestia se sentía asustado y es en ese momento en el que lo encuentran y derriban a su lobo. Esto lo deja totalmente expuesto. Luego de un rato, Hajime lleva al culpable de todo ante la profesora y resulta que era un estudiante. Este chico había hecho un pacto con los demonios. El pacto era para matar a la profesora. Le dice también que él no siente que lo traten bien en las líneas de los humanos, por eso se fue con los demonios. De un momento a otro, el chico tomó a la profesora por el cuello para intentar matarla. De esta manera amenaza a todo el grupo. Este tipo logró dañar a la profesora. Esto enfurece a Hajime y le dispara mientras se escapa. Resulta que la aguja que tenía el chico que se fue con los demonios tenía veneno. Shia logró darse cuenta de lo que iba a suceder por su capacidad de ver el futuro, pero aún así no logró rescatarla
a tiempo. De esta manera Hajime decide darle agua bendita para salvarle la vida. Este Hajime es todo un caballero. El infeliz que había dañado a la profesora y también a Shia estaba tirado en el piso. Resulta que cayó muy cerca de ahí. Él pide ayuda, pero Hajime se niega a ayudarlo. Resulta que el chico mentía cuando dijo que no era enemigo de Hajime. Esto lo molesta aún más y hace que le dispare para finalmente matarlo. La profesora creía que el chico iba a cambiar, pero Hajime sabía que no iba a cambiar. Hajime decidió ser despiadado con cualquiera que sea considerado su enemigo. La profesora se sentía mal, pero las chicas del grupo se dan cuenta de que Hajime le tiene aprecio, a pesar de las palabras que le dijo anteriormente. De esta manera, cada uno seguiría su camino. Pasamos a ver que unos tipos trafican a una niña mitad bestia que alejaron de su madre. Ella estaba en el siguiente destino de Hajime, que era donde cumplió la misión anterior. Él lleva a Will, que era la persona a la que debía rescatar, y tras eso, Hajime pide una placa de estado. También le dan una a Tio por su esfuerzo. Luego de eso, recuerda cuando ella era una niña. Los dioses habían asesinado a los hombres dragón, dejando a Tio como una de las últimas de su especie. Ese también era el último recuerdo de su padre que le pidió que sobreviviera. En el momento que tuvo un presentimiento de que algo iba a pasar, pronto fue el día en que se encontró a Hajime. Tras esto nos damos cuenta de que estaba soñando sobre su pasado y Yue la despierta. De repente la coneja le pidió ir a un acuario. Referencia. En el acuario se encuentran al pescado ese con cara de chat que se cruzaron anteriormente. Con este pez tiene una conversación bastante amigable. Luego lo sacan del cautiverio. En el momento que lo liberan, el pescado les dice que también los que lo trajeron aquí habían secuestrado a una niña. La chica conejo pregunta sobre si Tio le cae bien a Hajime. Él dice que le cae bien, pero que le parece una pervertida, cosa en la que concuerda también ella. Tio le pregunta a Yue si no está celosa por la chica conejo. A esto la vampira responde que no se siente celosa, ya que sabe que Hajime no siente lo mismo que ella. También dice que es una buena chica y que le cae bien, ya que siempre se anda esforzando. Volviendo con nuestro protagonista, vemos que rescataron a la niña que el pescado de antes les había dicho, y los comenzaron a buscar por haberla rescatado. La niña, al despertar, dice que se llama Miu. Shia le da un baño y también le da comida a la niña, mientras Hajime fabricaba un secador de pelo para luego secar el pelo de la niña. Mientras tanto, Tio le insiste a Yue de que Shia le quitará a Hajime, pero sabe que no será así. Tio dice que no hará nada, lo único que quiere es que él la trate mal. Esta dragona está bastante loca. Volviendo nuevamente con Hajime, quieren llevar a Miu con la guarda de la ciudad, pero en el momento que la dejan, ella llora. Shia se siente culpable por esto y de repente hubo una explosión donde dejaron a Miu. Al llegar allí nuevamente, ven que le dejaron un mensaje a ambos y querían a Shia los traficantes. Entonces Hajime va a luchar contra ellos porque lo considera personal. Se dividen en dos grupos para rescatar a Miu, Hajime con Yue y Shia con Tio. La ciudad se volvió un caos, ya que los traficantes estaban por todos lados. Cuando Hajime llega, el traficante estaba tratando mal a Miu. Inmediatamente el albino lo mata de un disparo al bajar del techo. Luego de eso comienzan a volar sobre la ciudad. Todo el lugar de los secuestradores explotó y las chicas se encargaban de lo que quedaba de ellos. Cuando bajan, Hajime les presenta a Miu con Yue y también le presenta a Tio. Miu empieza a considerar a Hajime como su padre y las chicas le piden hijos, aunque Hajime dice que no molesten. Las aventuras de nuestro grupo principal continúan y Yue le dice que Tio está enferma por cómo se porta de forma extraña. Mientras llegan al pueblo del que Hajime había salido inicialmente en este mundo. Pasaron 4 meses en todo este tiempo. El líder del gremio de la ciudad anterior les dejó un mensaje para el de la ciudad donde están ahora. Un compañero de Hajime nota que está muy cambiado y se alegra de que esté vivo. Él le pide ayuda porque en el laberinto del antiguo grupo de Hajime se encuentra en peligro. Esto debido a que hay monstruos muy poderosos en el piso 90, aunque Hajime ya lidió con eso antes. Delante del grupo de los compañeros de Hajime apareció un demonio que delató que uno del grupo los había traicionado con los demonios. Esta mujer demonio era superior a Amanogawa, que era el más poderoso de ese grupo. Debido a las complicaciones, enviaron a Endo a pedir ayuda, y así es como todo llevó al presente. Endo estaba totalmente alterado por la situación y le grita a
Miu. Esto hace que Hajime se ponga como un papaluchón y es bastante gracioso. Volviendo a la cueva, todo el grupo estaba en peligro. No tenían oportunidad contra la demonio y una de las chicas murió. En ese momento decidieron retirarse porque varios tenían miedo y apareció el capitán del grupo que fue asesinado. Mientras tanto, Hajime discutía con Endo porque no consideraba amigos a casi ninguno de los que se encontraban abajo por la traición que sufrió. Al recordar a Kaori y a la profesora, decidió ir al rescate. Mientras se encontraban en grave peligro, Kaori y Shuko, Hajime apareció y dijo: "Yo soy Hilari Fureta". No, hey, no, solo bromeo. Hajime llegó allí rápidamente gracias a las máquinas que él tiene. La única que reconoció a Hajime rápido fue Kaori. El nivel donde estaban se encontraba lleno de bestias. Hajime le dijo al demonio que se rindiera. Ahora la balanza estaba del lado de los héroes, ya que nuestro protagonista es demasiado poderoso. Hajime se encargó de los monstruos sin siquiera sudar una gota. Cuando quedó la demonio, solamente le reflejó sus ataques como si nada con un escudo. Todos estaban impresionados con el nuevo Hajime, ya que lo recordaban de forma patética. Hyuma se altera al ver que a quien intentó asesinar seguía vivo. A pesar de hacer aparecer tantas bestias, el equipo de Hajime dominaba el campo de batalla. La mujer demonio finalmente sintió temor porque no tenía cómo escapar. Como no quiso decir de qué manera logró dominar a los monstruos, él le disparó al demonio. La mujer finalmente fue asesinada, a pesar de que Amanagawa quiso detener a Hajime. Hyuma, en ese momento, sintió el verdadero terror. Hajime salvó al capitán que seguía con vida, mientras todos se reunían. Kaori estaba muy feliz de que Hajime siguiera vivo y se puso a llorar. Amanagawa le siguió reclamando a Hajime debido a que mató a ese demonio y le dijo que matará a cualquiera que se interponga. Hajime solo volvió a la cueva a rescatar a Kaori porque le debía un favor. Todos a la salida de la cueva celebraron porque Hajime rescató a los héroes y Kaori se le declaró a nuestro protagonista, aunque fue rechazada. A pesar de eso, decide sumarse al grupo. Yue y Kaori comienzan a tener un enfrentamiento por el amor de Hajime. Finalmente, Kaori se suma al grupo para continuar su viaje. De esta manera terminó la primera temporada, aunque vamos a continuar con la segunda temporada. La segunda temporada comienza con el antiguo grupo de Hajime. Ellos se reunieron con una princesa llamada Lily. Aquí vemos que Hyuma está asustado de Hajime y los monstruos. Esto dibuja una sonrisa en mi rostro. Amanagawa se sentía mal debido a que no era el más fuerte actualmente. Volvemos con Hajime, que actualmente se encuentra en el desierto y se siente incómodo debido a que Kaori habla mucho con Miu. Las chicas comienzan a pelear por Hajime nuevamente, refiriéndonos a Yue y Kaori. Gracias a esta última descubrimos que le gusta el anime. Su ropa y las armas están inspiradas en personajes y cosas de anime que le gustan. Por esto se siente en ridículo Hajime. Lo gracioso es que en esta situación la coneja es la que se comporta de forma más madura. De repente aparecían unos gusanos de arena, que son gigantes y los persiguen por el desierto. Kaori se pega a Hajime. De esta manera Yue sigue peleando con ella y la cosa continúa. Después de tanto griterío en la camioneta, Hajime decide activar un lanzacohetes que tiene la camioneta. Más gusanos aparecieron, pero Hajime venía armado para hacer frente a todo. Este tipo ya me recuerda a Shadow the Hedgehog entre tantas armas que tiene. Los gusanos estaban con una persona, así que la rescatan. Y tienen curiosidad de saber por qué no comieron a esta persona. Resulta que tiene sobrecarga de maná. El maná es la energía mágica y no puede expulsarla. Esto hace que este hombre esté muy mal, así que intentan buscar una forma de que pueda liberar toda esa energía mágica. Ahora intentó hacer conjuros para poder ayudar a este hombre en mal estado. Gracias a un anillo que guarda, logró quitarle algo de energía mágica, como para que no sufra tanto. Pero todavía no logra sacarlo de este estado. Kaori analiza al grupo porque Hajime piensa que es una enfermedad contagiosa. Cuando el tipo despierta, cree que Kaori es una diosa y también se encuentra muy confundido porque nunca había visto una camioneta en su vida. Este tipo tiene un nombre tan raro que ni siquiera logré entenderlo. Más siendo que estoy mirando el anime en español y no en japonés. Así es, no me maten. Ahí encontré su nombre. Él es Bise Fuward Sengen y es hijo de un duque llamado Lansui.
El pueblo es donde nació Miu y alguien metió un veneno en el agua. Esta enfermedad tiene una cura, pero solo con una piedra que se consigue en un volcán. La ciudad está en problemas, así que Bise fue a buscar ayuda y Hajime era la opción que necesitaban y les cayó como un anillo al dedo. Gracias a Miu es que Hajime cede y ayuda al pueblo. Ellos piensan cómo conseguir agua para los ciudadanos, ya que estaban deshidratándose. Un mandatario de la facción de los demonios se enteró de lo que pasó al final de la primera temporada, la derrota de la mujer demonio. Este demonio piensa conseguir una de las magias de las mazmorras y deja a cargo a uno de sus sirvientes para proteger al reino de los demonios. Este demonio promete vengarse de Hajime y su grupo, al que llama por el apodo de los irregulares. Cuando llegan a la ciudad, está abandonada y triste, así que se dirigen directamente a ver al duque del padre de Bise. El duque se sorprende al ver que su hijo había enfermado con la misma enfermedad que los demás y todavía no puede creer que las personas que vinieron con él venían a ayudar. Además, ayudaban rápidamente, aunque eso dejó sin energía a Yue y necesitó tomar la sangre de Hajime. Hajime pregunta qué tanto avanzó la investigación sobre la contaminación del agua. Analizaron el agua y todavía no llegan a lo más profundo. Hajime no logra deducir qué hay bajo el agua y lanza granadas sin parar. Eso hace enojar al duque hasta que ve salir a unos tentáculos del agua. Eso era la causa del problema. Nuestro protagonista se encargó de esta bestia fácilmente, aunque el agua seguía contaminada, pero se supone que en algún momento el agua estará bien nuevamente. Hajime cree que todo esto es obra de los demonios y el pueblo está en deuda con él ahora. Aunque todavía va a dirigirse al volcán para ayudar al pueblo, Kaori se queda para atender a todos y se preocupa por él. Todavía las chicas se pelean por Hajime y se escapa sin saber qué decir en esa situación. Después de un tiempo, el grupo llegó al volcán y la única que no sufre el calor es Tio. Una vez dentro del volcán buscan la piedra curativa y son pequeñas, muy pequeñas, así que van a las profundidades para recoger más. Aquí hay monstruos de lava, así que las cosas se ponen peligrosas. Sin embargo, Shia prueba un ataque nuevo que derrota a la bestia rápidamente. Luego de llegar al fondo del volcán, consiguen las piedras que les hacen falta a las personas. El problema es que el calor del volcán afecta fuertemente al grupo. El calor afecta incluso a Hajime y Tio se da cuenta de que es una mazmorra el volcán. Luego de descansar, avanzan nuevamente sobre una barca de madera, claramente cubierta por hechizos, porque si no, estarían muertos. De repente apareció un guardián, y nuestro grupo estaba en una mala situación, debido a la cantidad de lava que hay en la zona final de la mazmorra. Creen que la criatura tiene un núcleo, así que buscan eso para poder eliminarla. Todo el grupo ataca en conjunto, y notan que la bestia tiene 100 vidas. O sea que deben eliminar 100 serpientes para superar la prueba. Todas las chicas les piden recompensas a Hajime por derrotar a muchas serpientes. De esta manera eliminan a los enemigos rápidamente. Pero de repente le cayó un rayo súper potente a Hajime. En ese momento, todas se preocupan por él. Hajime terminó inconsciente por el ataque. Yue le da agua bendita, pero él no despierta. Otro ataque vino hacia ellos y tuvieron que usar escudos junto a Tio. De repente apareció el demonio que mencionamos hace poco. En el momento que les habla, Hajime se despierta molesto. El demonio es un apóstol que tiene poderes de la época de los dioses y está determinado en eliminar a Hajime del camino. Claramente Hajime no se va a dejar vencer fácilmente, pero este demonio es muy fuerte y las armas del alfino no le hacen nada al jinete del dragón. Hajime está a la defensiva y Tio se siente presionada recordando su pasado. Mientras Hajime se sigue acercando al demonio, la dragona se convirtió para ayudarlo. Tio es muy fuerte, así que logra hacer frente al demonio. Eso hace una distracción que permite que Hajime hiera a su oponente. A pesar de todo, ambos bandos dejan de luchar por el momento. El demonio se da cuenta de que el albino es de temer. Entonces utiliza como último recurso la lava. La hace subir para que haga erupción con un artefacto que tiene. Hajime le dice a Tio que escape y que los deje allí, porque no tiene tiempo de salir de ahí. Así que le dice que pronto se verán nuevamente y que ellos buscarán una salida. Así que ahora el grupo se divide para no dejar al pueblo abandonado a su suerte.
Junto a Tio enviaron unos cañones sorpresa o unas bombas para el demonio que les complicó todo este rato. Mientras tanto, Shoko estaba con un gatito, hasta que aparece Lily y se siente ridículo. El reino quiere fortalecer a Amanogawa para que enfrente a los demonios y quieren ir contra Hajime. El traidor está delirando a solas en el bosque porque falló en matar a Hajime. Ahora pasamos con Tio, que realizó un largo viaje hasta el pueblo y se encontraba agotada. Informa a Kaori de lo que pasó, pero saben que Hajime volverá pronto. Pasamos con Hajime, Yue y Shia, que se encuentran en medio del mar. Llegaron ahí luego de escapar de la mazmorra del volcán. Allí obtuvieron los poderes del lugar, la magia espacial. De esta manera dejan entrar la lava a la sala donde estaban y usan un submarino que resiste ese calor inmenso. Hajime, para salir del lugar, usa una táctica arriesgada, estrellando el submarino. De esa forma salieron. Al despertar, Shia más tarde se pone celosa por encontrar acostados a Hajime y Yue. De repente salen hombres del mar que son de la misma especie que Miu, quien aparece de repente con Tio y Kaori de manera súper conveniente. Al ver que pelearon, Miu lloró. También Kaori porque está feliz de que Hajime esté vivo. Tio abrazaría también a su maestro porque le pide algo de atención. Luego de un tiempo llegan a la aldea donde vivía Miu porque quieren que vea nuevamente a su madre y ella también quiere eso. De esta manera, Miu va a ver a su madre, que se encuentra herida desde que la raptaron de su aldea. Miu le pide a Hajime que cure la pierna de su madre y él se disculpa por todo lo que sucedió. Kaori se encargó de sanar la pierna de la mujer bestia. Ella se encontraba feliz porque creyó que era una herida imposible de curar. La madre de Miu estaba sorprendida porque la niña le dice padre a Hajime y ella se siente muy agradecida, invitándolos a dormir a su casa. Todas las chicas le miran con celos porque la madre de Miu quiere casarse con Hajime, cosa que él no quiere. Por el lado de Shoko, ella se cruzó con su maestra de nuevo y la puso al tanto de lo que pasó en todo este tiempo. La sensei también pone al tanto a Shoko de todo lo que pasó. Parece que el rey ahora considera como enemigo a Hajime, cosa que lo pone en problemas. También hay actitudes sospechosas de los que mandan en el reino. Volviendo con el grupo principal, ellos se dirigieron a unas ruinas cerca del pueblo de Miu. Todo el grupo se queda viendo la luna y con una medalla que consiguieron hace poco se dirigieron a la nueva mazmorra, ya que una luz que emitía los guió a la entrada. En la mazmorra acuática se enfrentan a unas bestias y abren otra sección con la medalla. Después de eso llegaron a una gruta de aire, donde comienza la verdadera mazmorra. Allí adentro Hajime lleva a Yue en su hombro, porque es muy bajita. El resto del grupo se burla de ella mientras avanzan y llegan a una zona con unos monstruos que parecen ácido. Esa cosa se vuelve un chicle gigante o un fantasma. No sé cómo describir a esa cosa sin forma. A esa bestia le disparan y destruyen, pero se vuelve a recuperar. Al parecer toda la cueva es esta bestia, por lo que deben atacar sin cesar. Para escapar hacen un hueco en el piso. De esta manera por lo menos pierden a esa cosa momentáneamente. Hajime y Kaori se encuentran luego de eso en una playa. Kaori se pone celosa porque sabe sobre los sentimientos de Hajime por Yue. Más tarde llegaron a un lugar lleno de barcos que naufragaron, pero parece que es una ilusión, ya que no hacen nada contra este lugar, solo eliminan las cosas al utilizar magia. Después de un rato salen de la ilusión. Kaori se disculpa todo el tiempo con Hajime y se siente celosa de Yue. Él le dice que es una carga, pero a la vez le explica que la coneja en su momento también fue una carga. Hajime es consciente de que lastima a Kaori al estar cerca de ella y no corresponder a sus sentimientos, así que le recomienda alejarse del grupo. Por el lado de la profesora, una monja la quiso controlar. Al ver esto, Lily se pone alerta. Volviendo con Hajime, vemos que él sigue en la misma conversación con Kaori y le dice que si quiere volver la llevará de nuevo al pueblo donde iniciaron. Como Kaori se queda pensativa, Hajime la carga y comienza otra ilusión. En la ilusión se ve que antes las diferentes especies tuvieron una paz por un pacto que hicieron, pero un mandatario que quiere el poder que dan los dioses termina la paz en un baño de sangre. Luego de ver eso volvieron a la realidad y descubrieron que si se adentran en el barco sabrán el resto de la historia.
y hablan sobre cómo hay algo raro y creen que un dios controló a ese hombre que mató a todos. Dentro del barco nuevamente hay ilusiones y Hajime busca a Kaori. Se encuentra con una imitadora o un espíritu que se mete en su cuerpo. Este espíritu intenta amenazar con matar a Kaori. Entonces Hajime comienza a torturarla para que libere el cuerpo de la chica. Kaori al despertar besa a Hajime y dice que lo ama. De esa manera dice que no quiere que Yue esté con él. También Kaori dice que se quedará. Después de caminar un rato, llegan al círculo mágico en el final de la prueba y Tio se da cuenta de lo que sucedió cuando esta dupla estuvo a solas. Yue, al enterarse de todo, la mira con cara de pocos amigos y con razón lo hizo. Que comiencen las waifu wars. Pero pasando de cualquier tontería, se activa una especie de altar. Del mismo sale una mujer bestia que les dice que la felicidad la da el libre albedrío. De repente comienza una expulsión de la cueva, pero todavía estaba esa baba morada que les dio problemas antes. El plan de Hajime era eliminar a esa cosa evaporándola. El pescado Chad llamado Lee volvió y de manera súper fachera como siempre. Con el tiempo que les dio el pescado, le lanzaron misiles que eliminó a la baba morada. En la ciudad donde todo empezó, comienzan a sospechar de los reyes. Las personas desaparecen, entre ellas la profesora que fue encarcelada. Tras regresar de la mazmorra, Hajime se encuentra en el pueblo de Miu nuevamente y comienzan a hacer preguntas raras que incomodan a Hajime. Luego de eso, juegan con Miu en la playa, ahora que tienen algo de tranquilidad nuestros héroes. Hajime se siente triste por tener que despedirse de Miu y su madre se da cuenta de la tristeza que siente nuestro héroe. Tienen una conversación que hace pensar a Hajime y a la madre de Miu. Remia sigue intentando enamorarlo. Pasando de la situación, Miu llora porque sabe que Hajime debe irse, pero le pide que regrese a buscarla antes de volver al mundo donde el albino nació y se las lleve en 2x1 a madre e hija para entonces. Las chicas se dan cuenta de que Hajime ya no es tan frío gracias a Miu. Antes de partir, Miu da unos regalos a las chicas y se despide de Hajime con un abrazo. Mientras sucedía eso, en la ciudad, Lily ve que toda la ciudad está rara. Esto debido a que están controlando a todos. La profesora desea que llegue Hajime y todos ahí esperan a Hajime para enfrentarlo. Los pocos que siguen conscientes luchan por ver lo que sucede en la ciudad. El capitán nota que seguro lo maten, así que deja una carta para Hajime. Hyuma, el traidor, tiene algo entre manos. El caballero de más confianza del capitán lo traicionó porque lo controlan mentalmente, aunque esto era un plan de Hyuma, que lo apuñala por la espalda. Por su lado, las chicas que están en la ciudad sospechan de que le sucedió algo al capitán. Mientras tanto, el combate continúa y cada vez será más contra el capitán. Hyuma lo halaga por resistir todo este tiempo, pero estos soldados combatirán aunque mueran. El capitán escapa, pero su magia no funciona. En ese momento sintió terror y supo lo que se acercaba cuando la voz de la mujer que vio flotando le dijo que todo sucede porque un dios lo quiere así. Hyuma habla con ella y dicen que nada puede oponerse a ellos, ya que ellos controlan todo. Cambiando de lado, Hajime se encuentra viajando y ve un combate. Lily estaba involucrada en ello. De esta manera, Kaori va en su rescate. Cuando se reúnen, Lily se alegra de ver que Hajime está bien, pero nuestro héroe no recuerda a la princesa. Ella le dice que la profesora está desaparecida y todo lo sospechoso que sucede en el reino, y también que consideran a Hajime un enemigo. Tras oír todo esto, Hajime se dirige a rescatar a la profesora Aiko. Esto no le tomó mucho tiempo, ya que rápidamente la rescató. También la puso al tanto de cómo llegó a rescatarla. Después de eso, Aiko le agradece por ayudarle y Hajime le dice que seguro deba enfrentar a la iglesia. En simultáneo a toda la situación, los demonios atacan y aparece una apóstol. Hajime está preparado para enfrentar a la chica que estaba frente a él. Mientras tanto, las chicas buscan a los demás. Yue se preocupa por Hajime, así que junto a Shia van a enfrentar a los demonios. Tio se dirige con Hajime para ayudarlo, ya que Aiko era una carga en medio de la batalla. El demonio que antes estuvo en el volcán había regresado, así que Yue y Shia luchan contra él. Ahora estaban más que preparadas para luchar contra el demonio y su ejército. Yue se encargaría del jefe y Shia del resto. La batalla se puso intensa y casi petrifican a Shia, pero ella podía utilizar magia curativa. Eso la salva y gana contra el sublíder de los demonios. Mientras tanto, Yue se encargaba del líder utilizando una habilidad que imitaba a la hidra de la primera curva o algo parecido. El demonio usó magia de los dioses. Yue fue atravesada por el dragón, pero ella se cura muy rápido. El líder demonio se retira mientras el ejército entero intentó distraerlo. Volviendo al combate de Hajime, vemos que logra defenderse aún a pesar de cargar con Aiko. La
apóstol le lanza un ataque que no funciona contra las nuevas máquinas de Hajime. Los dos de la iglesia comienzan a cantar y debilitan al héroe. La chica ataca nuevamente a Hajime, pero su escudo ya no es suficiente por cómo los debilitaron, aunque Tio llega a tiempo para llevarse a Aiko. Ahora comenzaría la verdadera batalla entre estos dos. Tio lleva a Aiko e intenta usar magia para fortalecer a todos los que están de su lado. Hajime en ese momento se enfrentaba a la chica alada, pero no lograba acertar ataques efectivos hasta después de sufrir mucho daño. Hajime parecía acorralado, pero logró neutralizar a su enemiga. Él comenzó a usar todo su arsenal de armas y con eso logra quitarle un ala a esta chica y la atraviesa. De esta manera cae y Hajime gana el combate. Los problemas aún no acaban y se escuchan explosiones. Eso debido a que Aiko potenció el ataque de Tio. De esta manera destruyeron la iglesia. Hajime fue con ellas y la profesora empieza a llorar porque no quería matar a nadie. Hajime la abrazó para calmarla. Después de eso apareció una presencia a la cual siguieron y les indicó una zona donde podrían obtener más poderes, pero esto los lleva a un lugar secreto. El tipo de magia de este lugar es para obtener el poder de controlar cuerpos. Tras conseguir ese poder vemos que se reunirán con Yue. Cambiando de perspectiva vemos el punto de vista de Shoko. Cuando se rompió la barrera mágica se reunieron y una de las sirvientas les advierte de que entraron los demonios a la ciudad. Todas fueron al Coliseo a buscar al capitán. Allí todos los soldados son poseídos y todos notan que las cosas están raras. De repente los soldados atacaron a todos los héroes. La sirvienta de antes estaba podrida y atacó a Shoko. Resulta que la chica de lentes también era una traidora, al igual que Hyuma. Amanogagua al siguiente momento fue besado por la traidora sin entender nada. Ella al siguiente momento confiesa que siempre quiso matar a todos para que la atención del chico fuera solo para ella. Todos los que están bajo el control de esta chica estaban muertos, así que mata a uno de sus compañeros y lo controla con nigromancia. Ella siguió denigrando a todos por un rato y estaba por matar a Shoko para que ella mate a Kaori. En ese momento, en ese justo momento, aparece ella. Kaori había llegado al campo de combate y utiliza escudos con Lily, pero aparece Hyuma para apuñalar a Kaori. Esto enfurece a Amanogagua y Kaori usa un hechizo para restaurar a ella y a los demás. Ahora, el héroe más poderoso del antiguo grupo de Hajime estaba furioso por la muerte de Kaori y todos los demás héroes comenzaron a luchar. De repente apareció el cuerpo del capitán a quien revivieron con nigromancia, pero Amanogagua tiene miedo de matarlo y no hace nada. No solo eso, sino que un veneno de la loca nigromante le estaba afectando. Ella iba a usar nigromancia en Kaori, hasta que llegó Hajime a interrumpir. Al siguiente momento, él golpea a Hyuma y miraba con desprecio a la nigromante por lo que hizo a Kaori. Hajime comenzó a ponerse como una bestia imparable y siente pena por tener que destruir al capitán. También siguió destruyendo a los muertos con una ametralladora. Ahora quedaría la nigromante, a la que apuntó a la cabeza con su revólver, pero apareció Hyuma. Llegó el momento que todos esperamos. Al fin Hajime se venga de Hyuma, lanzándolo contra los demonios. Y allí supongo que murió. El apóstol de los demonios regresó y Hajime mató al ejército de bestias en segundos. La nigromante y el demonio se escaparon. Yue y Shia llegaron a sanar a Kaori, que se encontraba en total peligro. Al siguiente día, Lily lee un informe que resume todo lo que sucedió hasta ahora. Luego pasamos a ver al grupo principal y Kaori aún sigue grave. Hajime, mientras tanto, se dirige con Aiko, que se siente mal por todas las muertes. Hajime, tras intentar calmarla, le pide que no cambie, ya que es la más humana, porque Hajime, a este punto, tiene la mente algo rota. Luego vemos que Shoko y Amanogagua entrenan. Después de eso habla con Lily diciendo que él ya no confía en Hajime. Momentos después aparece nuestro grupo principal, pero puso su alma en el cuerpo de la enemiga que tuvieron anteriormente. Shoko y Kaori se reúnen después de todo lo que sufrieron y ambas están felices. Hajime explica cómo lograron salvar a Kaori. Eso fue con magia de la época de los dioses. Kaori quiso el nuevo cuerpo y por eso cambió, aunque conservan su antiguo cuerpo para que lo use una vez que ella quiera dejar el cuerpo que tomaron de su enemiga. Hajime rescató a varios más del curso, debido a que la profesora se sentiría mal de lo contrario. Amanogagua le reclama a Hajime porque no quiere salvar al mundo y quiere seguir su camino. Debido a lo que sucedió, él se quedó enojado o pensativo.
Más tarde el curso cena con el grupo principal y Lily se quiere sumar a Hajime para ir a la capital imperial, aunque él dice que no irá allí. Todos quieren ir a los laberintos y Hajime no quiere ir con el curso, pero finalmente acepta porque puede usarlos para llegar al final como si fueran carnada. Mientras cenan, las chicas pelean y Tio le pide que la castigue, aunque él se niega. Todo se puso cada vez más raro y Hajime, furioso, castigó con un tubo a Tio. Al amanecer, Hajime se pone a pensar en ir a ver a Miu. Finalmente, en el amanecer, todos parten a la aventura con Hajime y le agradecen por el favor.